Café Sin Rosca presenta. Cordiales saludos a la audiencia de Hoja de Ruta. Seguimos aquí en Café Sin Rosca y estamos conectados con nuestro invitado del día de hoy, con el economista Marco Flores, quien periódicamente nos va a ayudar a hacer algunos análisis económicos para orientar a la opinión pública. Quisiera empezar preguntándole, estimado Marco, y dándole la cordial de las bienvenidas nuevamente a Hoja de Ruta, si el éxito o fracaso de un gobierno se lo puede medir por cómo están las cifras económicas. Bienvenido, Marco, una vez más a Hoja de Ruta. Buenos días, Guillermo. Un gusto saludar a usted y a toda su audiencia y a toda la gente en el estudio. Bueno, los indicadores económicos reflejan la situación de la economía de un país, y la economía de un país es la que consuela o agobia a las personas, ¿verdad? Las que les permite progresar o no. Infortunadamente, las cosas no son buenas. Todos estamos esperanzados en que un nuevo gobierno pueda introducir los cambios que son urgentes y necesarios, pero todos los indicadores económicos en este momento en que la destrucción de la inversión es evidente, todos los indicadores económicos apuntan a que el nuevo gobierno recibirá una economía en ruinas. El día de ayer, justamente el Foro de Economía terminó un trabajo de previsión y proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto en el año 2023. Y nosotros hemos señalado en la información que hemos puesto en las redes sociales con los gráficos correspondientes que si las cosas continúan como están, es decir, destruida la inversión pública, el crecimiento del PIB este año va a ser inferior al 1%. Y eso es bastante grave, primero porque el rebote económico del año pasado estuvo en alrededor del 2.9%. Luego porque la tasa de crecimiento vegetativa de la población es 1.5. Nosotros estaríamos creciendo bastante menos que la tasa vegetativa de crecimiento vegetativo de la población. Y luego porque el crecimiento que requiere el Ecuador para poder reducir pobreza, crear empleo productivo formal y reducir pobreza es de 5% anual en forma sostenida. Eso significa que en las actuales circunstancias el Ecuador sigue marchando en el propio terreno y las graves diferencias que marcan estos indicadores significan mayor pobreza, mayor incapacidad para generar empleo, mayor migración, mayor subempleo. Es decir, una serie de males que son los que aquejan a la economía ecuatoriana y que la gente los puede ver en el estado precario de los servicios públicos, en la caída del ingreso real de los ecuatorianos. El ingreso real promedio de los ecuatorianos ha retrocedido 10 años. Estamos estancados en el año 2012. Y no solamente eso, sino que el ingreso real de los ecuatorianos es el que tiene el menor poder adquisitivo de toda América Latina. Esta es la economía que va a recibir el próximo gobierno, además con una deuda pública que en estos momentos supera los 80.000 millones de dólares. Y el pago de esa deuda pública de capital e intereses más o menos se está llevando el 25% del presupuesto del Estado. Y tenemos fuertes compromisos en el año 2025 y el año 2026 que van a requerir unos 10.000 millones de dólares de pago de capital e intereses, que eso es un 30% del presupuesto general del Estado. Por cierto, por si esto fuera poco, tenemos otras calamidades que va a heredar el próximo gobierno, que es un desfinanciamiento muy fuerte del presupuesto del Estado. Nosotros estimamos que el desfinanciamiento este año, es decir, la plata que le falta al presupuesto para cubrir el valor total presupuestado, es 9.000 millones de dólares. Pero 9.000 millones de dólares en un presupuesto de 31.500. Imagínese usted la cantidad de dinero que hace falta obtener de deuda interna y de deuda externa. La mitad de lo cual va a destinarse incluso a pagar la deuda vieja. ¿Y para qué le voy a contar la situación del desempleo, subempleo y migración? Es decir, todo esto forma un cuadro de conjunto que lo único que demuestra es la terrible fragilidad de la economía ecuatoriana luego de 6 años del peor neoliberalismo criollo
y de la permanencia del llamado Estado mínimo, de la destrucción de la inversión pública. Y ahora ya no solo de la inversión pública, sino que la inversión internacional literalmente ha desaparecido del Ecuador. Y en lo que tiene que ver con la inversión nacional, está estancada y en retroceso por malas expectativas económicas y porque la demanda agregada, es decir, la capacidad de compra de los ecuatorianos, está estancada o se reduce. Y si la capacidad de compra de la gente está estancada o se reduce, ¿usted para qué va a producir más? ¿Para qué va a contratar mano de obra si no tiene a quién vender? Entonces, este es el cuadro general que verá el próximo gobierno. Ahora, ¿esto tiene solución? Sí, precisamente, Marco, yo iba por ahí a preguntar algunas cosas. Primero, claro, se siente en la economía de los hogares, precisamente que el gobierno ha hecho un desastre realmente en la economía del país, por el déficit de empleo, por todo lo que implica estos factores económicos en el empobrecimiento del país. O sea, el decir de que vamos a tener un crecimiento del PIB del 1%, quisiera ahondar un poquito ahí para explicarle un poco más a la audiencia que a veces no entiende muy bien estos términos. Cuando el PIB crece al 1%, quiere decir de que estamos empobreciéndole al país, puesto que la economía necesita otro nivel para que pueda equipararse al crecimiento poblacional. Eso es lo que estábamos diciendo cuando se habla de que el crecimiento vegetativo del Ecuador es del 5%. Eso es lo que quería preguntarle antes de analizar la otra parte, que sería cuáles serían las expectativas y las posibles soluciones para el país. ¿Cómo no, Guillermo? A ver, primero expliquemos esto del PIB. El Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes y servicios que el país produce durante un año y que se valora a los diferentes precios posibles. Es decir, todo lo que se produce de bienes y servicios, cada uno con su precio, la suma de todo eso es el Producto Interno Bruto. Es lo que se conoce como el tamaño de la economía. Ahora bien, para poder generar empleo adecuado nuevo, recuperar el empleo perdido y generar empleo nuevo, la economía, o sea, el PIB, debe crecer al 5%, al menos al 5% anual, pero en forma sostenida. Forma sostenida quiere decir permanentemente a lo largo del tiempo y no un año sí y otro no. Les cito un caso. China sacó a 700 millones de chinos de la miseria, de los 1.400 millones de chinos que son, sacó a la mitad de la miseria, con un crecimiento de casi 20 años de más del 10% del PIB. Bueno, el Ecuador necesita un crecimiento del 5% para reducir pobreza y generar empleo. Pero resulta que este año, en vez de crecer al 5%, la economía, nosotros estamos previendo, va a crecer al 1%, es decir, 5 veces menos. La diferencia solo se llena con pobreza, con desigualdad, se llena con mayor migración, con todas las penurias que usted ve, ¿no?, en los servicios públicos. Pero no solamente eso, sino que la tasa de crecimiento vegetativo de la población, es decir, los nacidos vivos menos las personas que fallecen, le da la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Esa diferencia en el Ecuador es 1.5%, es decir, la tasa de crecimiento de la población es 1.5%. Y el PIB crecería este año al 1%, es decir, por debajo de la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Es decir, ni siquiera alcanza para las personas que estamos sobre la tierra ecuatoriana. ¿Cómo se llena la diferencia? Como le acabo de decir, se llena con pobreza, se llena con restricciones, se llena con salarios con bajo poder adquisitivo, se llena con todas las penurias, se llena con pobreza multidimensional que tanto le afecta a 7 millones de personas en el Ecuador. Por eso es que es importante tener un crecimiento económico sostenido, es decir, permanente en el tiempo y lo suficientemente estable y fuerte. Los 6 años de neoliberalismo criollo, sumados al austericidio, es decir, a la destrucción de la inversión, y sumados a este concepto absurdo del Estado mínimo que también ha destruido la inversión, entregan una economía con una fragilidad espantosa. Por esa fragilidad, el crecimiento este año va a ser 1%. Entonces,
Evidentemente el nuevo gobierno recibirá una economía en ruinas, porque además tiene una deuda pública de 80.000 millones de dólares, a la que ya me referí hace un momento. Pero porque tiene la red, además, la red vial del Ecuador destruida. Hay más de 80 puntos destruidos en el Ecuador, según dice el propio ministro de Obras Públicas. Porque, porque los servicios públicos están en condición precaria, comenzando por los servicios de salud, porque la infraestructura educacional, es decir, escuelas, colegios, jardines de infantes, universidades, tienen graves daños en su estructura y fundamentalmente fuera de los polos o principales llamados de desarrollo, que son Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato seguramente. Los niños recibiendo clases en la intemperie o en condiciones muy malas. Porque el nuevo gobierno tiene que proteger la salud de los niños y su desarrollo. Y no tiene recursos, no le van a dejar recursos en la caja fiscal. Es decir, el nuevo gobierno va a recibir una economía en ruinas. Ahora, frente a esa posibilidad, que es una posibilidad real, no podemos cruzarnos los brazos. Y de hecho, el Foro de Economía está haciendo algunas sugerencias, yo mismo las he planteado. Entonces, Ajá. cuando usted quiera, me puedo referir a esta parte. Ya, Marco, preciso el dato, la aclaración, digamos, de lo que representa el PIB. Ahora yo quisiera también aclarar un poco este término, el neoliberalismo, o sea, neoliberalismo como política de Estado. ¿Para quién ha beneficiado? Y claramente sabemos de que los beneficios del neoliberalismo no ha sido para la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y si vemos que desde el gobierno el aplicar políticas neoliberales no es lo que trae el desarrollo de un país, entonces, ¿por qué seguir insistiendo en un modelo que claramente ha fracasado en el mundo? ¿Se me fue? Mire, una de las personas que más ha escrito sobre este tema es el brillante premio Nobel estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, sobre las consecuencias del 40 años de neoliberalismo en el mundo. Primero aclaremos qué es el neoliberalismo. O sea, esta doctrina fundamentalmente, ¿qué propone? La menor intervención del Estado, la reducción del Estado, la menor inversión del Estado. Propone un Estado mínimo, es decir, el Estado le estorba al neoliberal. Considera que el Estado es un desastre, pero resulta que si el Estado no se preocupa de reducir y ojalá que eliminar las desigualdades de las oportunidades de crecimiento y desarrollo, no lo puede hacer nadie. Si el Estado no tiene hospitales públicos, escuelas públicas, no construye carreteras y controla la infraestructura del país, ¿quién lo va a hacer? Eso no lo hace el sector privado. El sector privado no le da salud gratuita o salud barata a la gente, ni educa a los niños y a los jóvenes gratuitamente, que es lo que manda la Constitución. Pero al neoliberalismo le estorba y considera que la intervención del Estado, la participación del Estado, trae graves perjuicios. Bueno, Joseph Stiglitz dice que, y esa es la verdad por la evidencia empírica, es decir, por lo que hemos visto en los últimos 40 años, donde quiera que ha sido implementado el sistema neoliberal, la doctrina neoliberal, los resultados han sido catastróficos, catastróficos. Y el Ecuador no es la excepción. Pero además el Ecuador eligió, luego de Moreno, a un banquero. Entonces la regla de oro para un banquero es cobrar las deudas. Y si esta es la regla de oro para un banquero, cobrar las deudas, también es pagar las deudas a los bancos. Y eso es a lo que se ha dedicado este gobierno, a acumular reservas internacionales para pagar las obligaciones externas. Y nadie dice que no hay que pagarlas, pero en la vida hay prioridades. Cuando usted tiene a los niños en la situación deplorable que se encuentran 3 millones de niños ecuatorianos, cuando la gente no se puede curar en los hospitales, porque no hay medicinas, porque no pueden hacerse diálisis, porque no pueden operarse, porque hay miles de operaciones rezagadas por falta de capacidad de los hospitales, cuando la infraestructura básica del país, que es crucial, crucial para generar empleo, crecimiento, y para la movilidad de los factores, es decir, las carreteras, los puentes, está semidestruida. Y usted no hace nada. Y usted está cruzado de brazos, lo hace muy poco. Y en vez de meter la plata ahí, de usar la plata ahí y acumular reservas, bueno, los resultados se expresan en lo que estamos viendo y se expresan en el deplorable crecimiento económico que estamos previendo. Entonces, el nuevo gobierno que va a recibir una economía en ruinas, como acabo de decir,
con graves restricciones presupuestarias, tiene que enfrentar todo esto. Así Y es, ahí Marco. nosotros tenemos Perdón, sugerencias concretas. perdón, yo quisiera, antes de ir a ciertos aspectos que plantean propuestas para superar esta crisis, referirme un poco a este ambiente electoral también en donde ya aparecen algunos charlatanes que, bueno, siempre han estado también presentes en el análisis económico. Gente que siempre nos está, en vez de orientando, desorientando en lo que deberíamos la ciudadanía conocer. Y ya empieza nuevamente a sonar esas viejas cucos, digamos, como podemos decir coloquialmente, de que va a haber una desdolarización o que vamos a hacer tal o cual país, simplemente por orientar a la población a que su voto lo dé por un continuismo, diría yo, por candidatos que representan una continuidad de lo que ha sido los dos últimos gobiernos, el que va a fenecer y el anterior, que claramente han sido de corte neoliberal. ¿Qué podríamos decir o referirnos en relación a estos charlatanes? ¿Es verdad que el país puede desdolarizarse si es que viene otra corriente política a gobernar el país? A ver, ya, gracias por la pregunta, porque este es un tema de engaño y de embuste para la gente. Sí, yo he escuchado a algunos, se dicen analistas económicos, o por lo menos son opinadores públicos, que le están atemorizando a la gente, que le están metiendo miedos a la gente, diciendo que si se usa dinero de la Reserva Internacional, una parte prudente de la Reserva Internacional, la economía se va a desdolarizar y la dolarización se pone en riesgo. Y concretamente están atacando a una candidatura, eso es evidente. Bueno, estas mentiras las lanzan no solo para atacar a la candidatura, sino porque les interesa resguardar la reserva para pagar la deuda. Y aquí la gente que se joda. Aquí el punto sustantivo es que, en primer lugar, la gente puede tener la seguridad que la dolarización está sólida y firme, y que además no depende de la Reserva Internacional. La Reserva Internacional es distinta de la dolarización. La dolarización depende de la estabilidad de la economía, del dinero que ingrese al país, de las exportaciones. Hay algo que los economistas llamamos la cuenta corriente de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro de las transacciones que el Ecuador hace con el resto del mundo. Uh-huh. Lo que nosotros vendemos y lo que nosotros compramos. Todo eso se registra en esa cuenta de la balanza de pagos llamada cuenta corriente. De manera que un elemento sustantivo de estabilidad de la dolarización es mirar cómo está la cuenta corriente de la balanza de pagos. No tenemos problema con la dolarización. Evidentemente, si la economía se destruye, no hay sistema financiero que resista, ¿no? Pero eso no va a pasar, porque todas estas penurias que hemos enumerado, si es que hay el gobierno correcto, y no solamente el gobierno correcto, sino que la política económica es la correcta, en la oportunidad y dirección correcta, todas estas cosas las podemos arreglar, aunque no inmediatamente, de a poco. Y este es un punto sustantivo que tiene que entender la gente. La gente debe entender que se va a recibir una economía en ruinas y el que el arreglo no es inmediato. Pero además hay que entender que el nuevo gobierno va a tener gravísimas restricciones presupuestarias, es decir, muchas demandas de gasto presupuestario y poco dinero para atender. Entonces hay que ir a lo prioritario. En este gobierno de transición hay que hacerlo prioritario. ¿Y qué es lo prioritario? En esa transición, porque sabemos que viene un gobierno de 1 año y medio, ¿qué es lo que se debería hacer? Ahora sí pasemos a las propuestas. ¿Es realmente posible enderezar la economía del país en tan corto tiempo? Porque sería año y medio, o sea, haciendo las cuentas más o menos, eso es lo que le resta de periodo de gobierno al próximo gobierno. Valga la redundancia. Siempre es posible enderezar la economía, se puede y se debe enderezar la economía, y no solo enderezar, sino tener una economía vibrante, creciente, que a la gente le dé oportunidades de progreso y que la gente pueda vivir con seguridad y tranquilidad. Esa es la buena economía. Si la economía no hace eso, quiere decir que no sirve para nada, pero la economía sí sirve cuando está bien aplicada, bien implementada.
cuando quienes dirigen economía están en función del bien común, buscando el bien común y no el bien de unos pocos. Cuando quienes dirigen economía son personas con suficiente conocimiento y experiencia para dirigir la política económica y no improvisan. No es un grupo de ignorantes dirigiendo la economía y contándole al país una serie de mentiras y una serie de cuentos. Entonces, es posible enderezar la economía y es posible tener una buena economía. Pero hay una realidad al frente, que es que el próximo gobierno tiene una vida de menos de año y medio. Entonces, hay cosas importantes que se pueden lograr. No se puede lograr todo, pero sí hay cosas importantes que se pueden lograr. ¿Qué estamos nosotros planteando para este año y medio? En primer lugar, ya vamos a hablar de dónde saldrá la plata para hacer eso. Lo que estamos hablando es que los recursos escasos que tiene el presupuesto del Estado hay que concentrarlos y dirigirlos a unas cuantas, no a muchas, actividades específicas. Primero, hay que invertir ese dinero, es decir, realizar inversión pública en recuperar el crecimiento y el empleo. Es decir, iniciar el proceso de recuperación de crecimiento y el empleo con inversión pública, ¿no es cierto? Tenemos que invertir para recuperar los servicios públicos, tener buenos servicios públicos para la gente, comenzando por los servicios de salud. Esto significa la infraestructura hospitalaria, los médicos, los trabajadores de la salud, las medicinas, la infraestructura, los servicios de salud. Lo mismo los servicios en educación. Y añadimos nosotros en el Foro de Economía un factor más, que es inversión combinada con concesión en el caso de las carreteras para recuperar la infraestructura vial del Ecuador que está destruida. ¿No ve que por las carreteras se mueven los productos? Y si es que las carreteras están dañadas o los puentes están dañados, los productos suben de precio, se entorpece la circulación y eso genera costos adicionales. Entonces necesitamos, además, la construcción de infraestructura vial es un gran impulsor del empleo. Entonces hay que dedicar el dinero a pocas cosas, no a 20 cosas, a 3 o 4 cosas en este año y medio de transición. Básicamente lo que es salud, lo que es educación, infraestructura vial y, sin duda alguna, invertir en seguridad. Porque la inseguridad esta brutal que sufre el Ecuador en forma generalizada y que se concentra en ciertas áreas del país en forma todavía más brutal, requiere de inversión pública. Entonces, tenemos que cuidar la seguridad ciudadana, tenemos que reconstruir las carreteras, reconstruir los servicios públicos, ¿no es cierto? Lo que acabo de mencionar, y pare de contar. Esto en este primer año y medio. Estabilizada la economía y en un proceso de crecimiento, entonces nosotros vamos abriendo y ampliando el abanico con mayor inversión y con mayores recursos que podrán venir de una reforma tributaria bien hecha en la forma en que hay que hacer. Esto es, que paguen más los que más tienen, que las empresas que generan grandes ganancias paguen el impuesto a las grandes ganancias. La reducción del gasto tributario innecesario, estos contratos que ha firmado el ministro de la Producción, dice que son 240 contratos, dice que para aumentar la inversión y el empleo. No han aumentado la inversión ni el empleo, pero el Estado, en cambio, les ha entregado enormes beneficios a esas empresas dejándoles de cobrar impuestos, porque la condición es que el Estado no les cobre impuestos. Eso tiene que parar. Entonces, una reasignación de recursos, ¿no es cierto?, en el camino para que la caja fiscal se nutra. Un crecimiento económico que en realidad genere más bienes y servicios y más empleos. Y el SRI recaude más, no porque hay más impuestos a la gente, a la clase media y peor a los pobres, sino porque hay más actividad económica, hay más ventas efectivas. Para que el seguro social, generando mayor empleo, tenga mayores aportantes. Pero eso toma un tiempo, lo que los economistas llamamos el rezago en el efecto de la política económica. Es el tiempo que tiene que transcurrir para tener los efectos más altos y más beneficiosos. Sin embargo, este gobierno en transición puede comenzar y debe comenzar por donde le acabo de decir. Ahora, ¿de dónde va a salir la plata? Porque el Ecuador tiene un serio problema para obtener financiamiento. Ahora necesita financiar 9.000 millones. Y el presupuesto del Estado originalmente planteó del año 2023 financiar
es decir, un desfinanciamiento, financiar 7.577 millones de dólares. Pero la caída de la producción petrolera y además la contracción de la economía a la que ya me referí, va a llevar ese desfinanciamiento al menos a 9.000 millones de dólares, es lo que tenemos que financiar. El Ministerio de Finanzas ha previsto más o menos la mitad financiar con endeudamiento interno y la otra mitad con endeudamiento externo. Pero tenemos problemas para conseguir ese financiamiento. Imagínense lo que es conseguir 4.500 millones de dólares de deuda interna. Ya la están vendiendo todo lo que pueden al seguro, están colocando certificados de tesorería en el mercado local, pero no avanza a cubrirse 4.500 millones de deuda interna. Y en el caso de la deuda externa de los otros 4.500 millones, eso no se puede lograr en su totalidad de los multilaterales, como el Banco Mundial, el BID, en fin. Se puede lograr una parte, pero no 4.500 millones. Es decir, hay una parte que no va a poder ser financiada. Entonces, tenemos que entender que en este año y pocos meses de gobierno de transición, todos los partícipes del presupuesto del Estado tienen que ajustarse a la situación para poder iniciar una economía sana. Y Marco, solicitar perdón, ahí, cosas que no se puede cumplir. Un momentito, interrumpo, porque en este contexto, ¿qué afectación tendría la consulta sobre la no explotación del ITT? Porque ahí entendemos que el Estado dejaría de percibir alrededor de 1.200 millones de dólares. Y precisamente estamos viendo un panorama no muy, más bien, a todas luces desfavorable para poder financiar el presupuesto del Estado. Entonces, si dejamos de explotar el ITT, también vamos a tener una baja sensible en los recursos que provienen de este bien, digamos, que es el petróleo y que abona al presupuesto del Estado. No sé en qué orden, pero de lo que se habla es de que dejaríamos de percibir 1.200 millones por la no explotación del ITT. A ver, bueno, usted toca un tema muy trascendente, pero comencemos por la cifra que usted acaba de señalar. Las cifras de lo que se dice el Estado dejaría de percibir si es que se paraliza la explotación en el bloque 43, el ITT, que es el Ispingo, Tampococha y Tiputini, ¿no es cierto? Justamente donde está la más grande megadiversidad del mundo, ¿no es cierto? En el Yasuní. Algunos dicen que se perdería 1.200 millones de dólares, otros dicen que no se superaría la pérdida, que sería alrededor de 200 millones de dólares y que no superaría 200 millones. Entonces, las cifras se mueven. Yo personalmente no creo, de las cifras que he visto, que son 1.200 millones. Yo creo que es muchísimo más baja la cifra, entre comillas, monetaria que se perdería. Punto número uno. Punto número dos. La Corte Constitucional, que fue la que dispuso que se haga esta consulta, además dio un plazo para que en el caso de que gane el sí, es decir, votar sí significa no más explotación en el Yasuní. En el caso de que se resuelva que se suspenda la explotación petrolera en el Yasuní, el país tiene 1 año y medio de plazo para acogerse a esta nueva realidad, no es que es de manera inmediata. Tercero, y para mí lo más importante, el punto no es sustancialmente cuál es el monto de recursos que va a ganar o que va a perder el Ecuador. El punto es si estamos a favor de la vida o estamos a favor del billete. Así fuera 2.000 millones o 3.000 millones. ¿Qué pasa? El Ecuador no tiene otros campos petroleros, no puede hacer recuperación secundaria, no puede realizar prospecciones y explotación en otras áreas que no sean el Yasuní. Nosotros defendemos, y yo personalmente me inscribo en eso, nosotros defendemos la vida y la economía verde. Yo creo que debe suspenderse la explotación en el Yasuní, y es más, debe suspenderse la minería en el Ecuador. Pero la gente es la que tiene que decidir. En todo caso, esto de asustarle a la gente y decir, ¿sabe qué? Si no hay la explotación en el Yasuní va a colapsar la economía, es mentira, absolutamente falso. Pero además no son los únicos pozos petroleros que tiene el Ecuador. Como le digo, hay que insistir en la producción petrolera en otras áreas. Pero resulta que estamos queriendo insistir donde está la mayor megadiversidad del mundo. No estamos viendo el desastre que hemos generado los seres humanos en el planeta.
Solamente hablando del cambio climático, mire los desastres que tenemos. Eso es consecuencia de todo esto, pero además en esa zona hay una mega diversidad única en el mundo. Entonces dicen, la tecnología es tal que no les va a afectar. ¿Sabe usted que en los últimos 12 años han habido 1.400 derrames de petróleo en el Ecuador? Y que hay gentes que se han enfermado gravemente y han muerto por los derrames de petróleo remediados y no remediados. Pues no se le dice a la gente, porque a las compañías no les conviene decir eso. Ahora, añadamos algo más, ya que estamos hablando de la plata del Yasuní. Mire usted, el Ecuador, en el Ecuador a final de año se revierte el oleoducto de crudos pesados que fue entregado a una empresa que se haga millonaria en el gobierno de Noboa. El Ecuador debe tomar el oleoducto ecuatoriano. El SOTE del Ecuador, el SOTE del Ecuador tiene 50 años y lo maneja Petroecuador muy bien. Este OCP maneja una empresa privada que ha ganado millones de dólares. Acaba ANTEP de hacer una publicación. ANTEP es la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo. Y dice que regresar el oleoducto, como por contrato tiene que regresar al Estado a final de este año, le ahorraría al Ecuador 2.000 millones. Ahí tiene 2.000 millones de dólares de ahorro. Ahí tiene 2.000 millones de dólares de ahorro. Cuestión de leer lo que están diciendo los técnicos ecuatorianos especialistas en petróleo. Pero tenemos en la cabeza metidos el Yasuní, que hay que explotar el Yasuní. Hay intereses también en el Yasuní. Varios de los opinadores tienen particulares intereses en el tema, intereses económicos. Pero no solamente podemos obtener recursos de la reversión del oleoducto. Le voy a señalar un segundo aspecto. No sabemos, aquí sí cabe decir, como decíamos de niños cuando jugábamos, ¿qué estás haciendo, lobito? No sabemos qué está haciendo el gobierno con las empresas de telefonía móvil. Empresas de telefonía móvil cuyos contratos de concesión se vencen en pocos días, en pocas semanas. Este gobierno debe tener la delicadeza de que el próximo gobierno renegocie los contratos con las telefónicas móviles. Eso significará recursos importantes para la caja fiscal. De manera, no es que si el Ecuador no explota el petróleo en el Yasuní se va a la quiebra y se va a la bancarrota. Lo que estamos es defendiendo la vida. Y sobre todo, yo he escuchado a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que están deseosos de tener un mundo mejor, donde puedan respirar mejor, donde no tengamos un fenómeno del Niño tan brutal como el que se pronostica va a recibir el Ecuador, donde no tengamos los problemas climáticos gravísimos que está enfrentando el mundo, donde no tengamos una destrucción del clima en el mundo que atenta contra la vida, contra la naturaleza y la biodiversidad. ¿O es que tenemos que seguir haciendo las estupideces que hemos hecho todos estos últimos años, destruyendo el planeta? Hay una economía verde, hay una bioeconomía. Como dice el científico Inti Gromberg, la riqueza del Yasuní no está debajo de la tierra, sino sobre la tierra, porque es mega diversa. Si la gente toma la decisión de exploten nomás en el Yasuní, será responsabilidad de la gente. Pero nosotros tenemos otras alternativas económicas que podemos mirar y no necesariamente dedicarnos a eso. Se ha dicho también, es que ya se ha invertido 1.900 millones de dólares. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos nomás liquidando la vida y afectando la biodiversidad? ¿O es que esos equipos en algún momento no tienen también que ser recogidos? Igual tendrán que ser recogidos en algún momento esos equipos. Pero lo que estamos tratando es de generar una conciencia no extractivista, como está haciendo el presidente Petro en Colombia. No estamos frenando a raya el extractivismo porque el Ecuador colapsaría económicamente. Depende del petróleo en gran medida. No tanto como antes, pero sigue dependiendo. Pero hay que irle poniendo freno a la actividad extractivista que contamina y destruye. Más o menos el tamaño de América del Sur es la gran mancha de contaminación plástica en los océanos. Basura plástica en los océanos. Tenemos que aprender a cuidar el mundo y producir una economía verde que usa y recicla, no que usa y descarta.
Tenemos que cuidar la biodiversidad, tenemos que cuidar la vida en todas sus formas, para las nuevas generaciones. Aquí, sobre todo los políticos se llenan la boca diciendo que hablan para el pueblo y por el pueblo, y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Esto es para nosotros, para los hijos y para los nietos. ¿Qué queremos dejar? Entonces se manipulan las cifras y se dice cualquier cosa. Ahora, si usted tiene un crecimiento económico porque expande la producción en este país que ha sido tradicionalmente agrícola, donde nosotros podemos mejorar las exportaciones de manera importante, entonces fortalecemos una economía verde y un ingreso permanente de divisas, como lo hacen ahora ya muchos países, o por lo menos varios países, que han frenado el extractivismo. Hay casos como el de Noruega, que dice que ya no quiere explotar más petróleo, y no solamente Noruega, y que han vuelto o han fortalecido la actividad agrícola, la actividad productiva. Aquí en la sierra tenemos productos que con las políticas agrarias y agropecuarias adecuadas pueden llegar a la exportación de manera importante y ampliar el nivel de importaciones para que le dé más divisas al Ecuador. Para eso se requiere crecimiento económico sostenido. Pero si el gobierno no invierte, si no hay una inversión pública, que es en definitiva el salvavidas en este momento de la economía, cuando la inversión extranjera está paralizada y la nacional está estancada, entonces, ¿qué podemos esperar? Lo que se ha hecho durante 6 años, pues. Miren lo que ha pasado estos últimos 6 años y miren los resultados que tenemos. No se necesita ser economista ni se necesita hacer nada para observar que estos 6 años han traído como consecuencia lo que tenemos. Entonces, es indudable que esto hay que cambiar. Y evidentemente se puede cambiar y se debe cambiar. Esa es la buena economía. Marco, Y ese precisamente ahí cambio tiene que partir de la inversión pública. sí, refiriéndome a la buena economía. Entonces, según su criterio, ¿podría darnos una orientación del perfil del candidato a la presidencia y, digamos, cómo debería la gente decidir el voto? Porque creo que estamos en un momento histórico que no permite o no deberíamos equivocarnos dándole el voto a cualquier candidato, porque, bueno, tenemos opciones, pero sí deberíamos fijarnos en el perfil del candidato, cuál es su plan de gobierno, cuál es su equipo de trabajo, porque una persona que llegue a ser presidente de la República no va a resolver los problemas del país solito, pues va a necesitar de un equipo de trabajo. Sin necesidad de referirse a un candidato en específico, o si fuera del caso, no habría problema, pero sí sería conveniente orientar a la opinión pública cómo deberíamos decidir el voto en términos de un gobierno que nos dé precisamente esa buena economía. Primero le diré en términos generales, Guillermo, que la gente tiene que votar esta vez con los ojos bien abiertos, ¿no? Bien abiertos, para que no le hagan pendeja. Segundo, usted me recuerda algo que yo siempre les he dicho a mis estudiantes. Si alguno de ustedes llega a una jerarquía de decisión en la política pública, nunca tomen decisiones ni sugieran decisiones que no las entiendan. Ni siquiera decisiones de las que no estén seguros, porque siempre hay un riesgo, pero nunca tomen decisiones si no las entienden. Lo que le quiero decir ahora con esto para contestar su pregunta es que varios de esos candidatos, de lo que yo les he escuchado, no tienen la menor idea del problema económico y peor aún de sus soluciones. Y usted necesita tener un grado de comprensión, no necesita ser un experto, porque no vamos a elegir un todólogo bueno en todo, pero necesita tener condiciones por lo menos básicas y mínimas para darse cuenta de lo que tiene que hacer. Entonces, lo fundamental en este momento es elegir un gobierno, en este caso, un presidente, hombre o mujer, un vicepresidente, hombre o mujer, que tengan conocimiento, es decir, formación académica adecuada, conocimiento, experiencia. Esto no es cuestión de improvisar. Usted se haría una operación del corazón abierto con un médico que acaba de graduarse, o buscaría a alguien que tenga experiencia. Bueno, esta es una operación de corazón abierto que hay que hacer a la economía ecuatoriana y necesitamos gente de experiencia que conozca del oficio.
pero además necesitamos de un gobierno, es decir, de un hombre o una mujer presidente o presidenta, igual con su vicepresidente o vicepresidenta, que oriente el gobierno hacia el bien común, que diseñe las políticas pensadas desde el bien común para el bien común, no pensadas para la gallada y para un grupo de amigos que se reparten el país, que ha sido una de las desgracias del Ecuador. Aquí el crecimiento económico ha llegado a la punta de la pirámide poblacional y el resto que espere, no le ha llegado. Por eso tiene los problemas que tiene. Aquí los recursos del Estado y parte de la deuda externa enorme que se han contratado en los últimos 6 años, que es donde crece sustancialmente la deuda pública en más de 20.000 millones en los últimos 6 años. No ha servido para tomar algo de esos recursos y dedicarlos a la inversión productiva para que crezca la economía y genere más recursos para el SRI y para el Seguro Social. No ha servido para nada de eso. Entonces, las políticas tienen que ser orientadas hacia el bien común y tiene que elegir usted a la gente formada profesionalmente, es decir, con suficiente conocimiento, ojalá con un poco de ilustración, con experiencia y, por supuesto, con la decisión de servir a este país para el bien común. Eso es lo que se tiene que elegir y eso es lo que sobre esas personas se tiene que decidir. Porque lo que hemos tenido no ha sido eso y las consecuencias están a la vista. Entonces yo creo que hay una posición clara que tomar para poder resolver cómo votar en las próximas elecciones. Y esto es crucial para el Ecuador. Un gobierno que realmente piense en la gente, un gobierno que realmente le sirva a la gente, que se conduela de los niños. Aquí los niños están abandonados. Son 3 millones de niños en grave peligro en el Ecuador. Hay 7 millones en pobreza multidimensional grave en el Ecuador. Esto es con necesidades terribles en agua limpia, en vivienda, en salud, en educación. Hay mucho que cambiar en Ecuador, pero usted requiere una vocación social y una orientación social. Requiere ser solidario, pero a la solidaridad tiene que unirla a la eficiencia. Porque la solidaridad únicamente no soluciona las cosas. Necesita ser una solidaridad eficiente para poder cambiar y mejorar la situación de la educación, de la salud, para evitar esta migración tan penosa y tan triste que se da en el Ecuador, donde los migrantes destruyen su unidad familiar, destruyen su núcleo familiar y uno va por un lado, otro va por otro lado, los hijos quedan con los abuelos o quedan encargados. Es decir, hay mucho que cambiar, pero hay que decidir bien. Y el Ecuador no ha decidido bien los últimos años. Los resultados lo están diciendo. Así que hay que votar con los ojos abiertos y ver cuáles de los candidatos tienen el conocimiento, la formación, esto que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Conocimiento, formación, experiencia y además una inclinación real y efectiva hacia el bien común. Cuáles realmente tienen solidaridad, pero también son eficientes para poder cambiar las cosas. Y entonces escoger y votar con los ojos abiertos. Así es, Marco, y lamentablemente el tiempo se nos fue rapidísimo, pero sí quisiera dejarle para un mensaje final a la audiencia y comprometerle para volver a encontrarnos acá en Hoja de Ruta con más análisis. Creo que es el momento adecuado de orientar más a la opinión pública sobre temas tan trascendentales para el país que muchas veces, tal vez por no estar bien explicado, o porque los opinadores son meramente charlatanes, en vez de orientar, confunden. Muchas gracias la participación, Marco. Como siempre, bienvenido a Hoja de Ruta. Y un mensaje final a la ciudadanía. Bueno, primero agradecerle a usted por la invitación, agradecerle a Hoja de Ruta y, por cierto, a la gente que ha tenido la bondad de escucharnos en esta mañana. Pero sí quisiera ratificar el mensaje de que la gente debe tener confianza que si escoge bien, el Ecuador puede tener un buen futuro y debe tener un buen futuro.
esta crítica situación que vive el Ecuador en la seguridad, en la economía y en otras áreas puede ser revertida. Para eso es la economía. Y eso es lo que tenemos que hacer y se puede hacer. Pero hay que comenzar a hacer desde el día uno con la ayuda de todos. Y como acabo de decir, para poderlo lograr, tenemos que votar con los ojos abiertos y escoger bien. Que Dios los bendiga. Bien, con esto agradecemos a la audiencia. Vamos a cerrar la transmisión de Café sin Rosca por este día, invitándoles a mantenerse con el resto de nuestra programación. En la tarde tenemos el Chochólogo. También estará más noche Ciudadanía en Resistencia con Manuel Pérez Rendón y César Armando Bermeo. Y el día de mañana, como siempre, tenemos acá una cita desde las 7 de la mañana en Café sin Rosca. No se olviden de apoyarnos, de contribuir con Hoja de Ruta. Estamos siempre esperando de sus contribuciones, los superchats. Pueden hacerlo directamente a nuestra cuenta también para poder seguir haciendo una comunicación independiente y ciudadana, un medio comunitario como ustedes se merecen. No se olviden de suscribirse, de darnos los likes y de compartir el contenido de nuestra programación. Les agradezco muchísimo por el día de hoy, la audiencia que se ha conectado y sigue conectándose a Café sin Rosca. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.